Bienvenidos, queridos internautas de Cantabria Directa y televidentes de Cantabria Televisión. Nos encontramos en uno de los lugares más bonitos de la ciudad de Santander, en el jardín japonés del Hotel Santemar, en estas jornadas de agosto, donde habitualmente vienen hasta la capital cántabra turistas de renombrado prestigio y de todo tipo de ambientes sociales, políticos y en este caso culturales. Nos acompaña la directora del Centro de Estudios de América de la Casa Colón de Valladolid, de la capital de Castilla y León, Montserrat León Guerrero. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias, José Luis. Directora del Centro de Estudios de América, que está situado en la Casa Colón de Valladolid. En la Casa Colón. ¿Qué tal en Santander? Pues hombre, son días lluviosos, pero yo lo agradezco también. También huimos un poco de la Castilla tan cálida y tan seca. Se sale un poco también de la sartén de España y se viene hasta el norte, ¿no? Exacto. Todos los años lo visitamos, es una ciudad turística, pero también encantadora en otros aspectos como el arte, la cultura y bueno, de eso vamos a hablar ahora. En ese caso, que efectivamente, Montserrat, queremos hablar de unos encuentros que se van a celebrar en la capital de Castilla y León, en Valladolid, en el mes de octubre, referentes también de forma tangencial a la circunnavegación, el 5º aniversario que se ha celebrado recientemente. ¿De en qué consiste las jornadas que se van a celebrar en octubre en la Casa Colón de Valladolid? Nosotros todos los años, a través del Seminario de Descubrimientos y Cartografía, celebramos unas jornadas de descubrimientos y cartografía, son internacionales. Contamos con ponentes de Italia, de Portugal, de México. Bueno, no tienen delante el programa, pero por nombrar algunos de los ponentes, vienen ponentes de la ANAHUAC de México, de la UNAM. En el comité científico están profesores de la Universidad de Roma III. Este año un gran amigo portugués que nos acompaña habitualmente no puede venir por motivos de salud, pero bueno, nos acompañará virtualmente. Y también hay profesores de la Universidad de Valladolid, obviamente, pero de Burgos, de la Complutense, de todas las universidades de España están representados en nuestras jornadas. Dependiendo del tema, dependiendo del año, en mayor o menor número. Y este año lo que queremos hacer es celebrar la fundación de la Casa de Contratación de la Especiería en La Coruña. ¿Por qué? Porque a la vuelta del Cano, en su viaje de circunnavegación, todos sabemos que de los 5 navíos que partieron solo regresó 1 con especias. Regresaron 2, es viajes intermedios, que no es el momento de hablar de ellos, pero el que regresó con especias fue la Victoria, con el Cano, y fue tan productivo económicamente que se decidió intentar organizar nuevas expediciones hacia la especiería, hacia las tierras asiáticas, diferenciándolo de la Casa Sevillana. Pensaban que la Casa de Contratación de Sevilla fuera exclusivamente para temas americanos y la casa que se crea a finales de 1522 en La Coruña, la Casa de la Especiería, se encargara de este tipo de viajes. Sobre ello va a tratar el Congreso y también, evidentemente, viajes posteriores, porque fue una casa de muy poca duración. Se fundó en diciembre de 1522 y desapareció en 1529 con la firma del Tratado de Zaragoza. ¿Solo 7 años? Solamente 7 años. ¿Por qué? Pues porque lo mismo que en su momento el Tratado de Tordesillas supuso un conflicto entre Castilla y Portugal por ámbitos de territorio, cuando llegan a tierras asiáticas los portugueses han llegado también por otra vía. Los españoles llegaron atravesando el Atlántico, el Estrecho de Todos los Santos, que ahora conocemos todos como el Estrecho de Magallanes, y cruzando el Pacífico. Y por la zona de la India, cruzando África y el Índico hacia la especiería, habían llegado ya los portugueses. Se crea un nuevo conflicto que se pone fin con el Tratado de Zaragoza en 1529. Básicamente, ¿qué se dice con ese tratado? Pues que los españoles empeñan la especiería hacia Portugal, es decir, es un acuerdo de retrovedendo. ¿Qué quiere decir eso? Que los portugueses pagan por quedarse en la especiería, España se queda con las Filipinas, pero si en un momento dado los españoles devuelven ese dinero, tendrían el dominio también sobre la especiería, cosa que nunca ocurrió porque Carlos I de España, ya V de Alemania también, tenía muchos conflictos en Europa con los problemas de los protestantes, la invasión mediterránea de los turcos. No podía estar también continuamente en conflicto con Portugal y decidió
conseguir un beneficio económico de ese territorio que de momento no había conseguido muchos logros económicos para la corona española. En aquel viaje de la especiería, Montserrat, por cierto, que había un santanderino, Juan de Santander, que ¿Sí? regresó entre los 18. España y Portugal, siglo XVI, siglo XV, siglo XVI. Si nos trasladáramos al día de hoy, al siglo XXI, ¿qué países serían España y Portugal dentro del globo terráqueo, dentro de la situación mundial en estos momentos? Pues podríamos decir, por potencia económica y política, que Estados Unidos y China. China se ha quedado en el dragón durmiente, no ha llegado a despertar por las consecuencias económicas que conocemos de los últimos años, pero a nivel de potencia política y económica serían ellos, porque entre Castilla y Portugal fueron descubriendo nuevos territorios por parte de la corona castellana, ya con Carlos I, española, y Portugal fue redescubriendo nuevas rutas a través de África para llegar a la zona económica que interesaba, las tierras asiáticas. No se podía ir por el Mediterráneo porque estaba ocupada por los turcos y además atravesar toda la ruta de la seda, que conocemos gracias a los italianos, era muy complicado y muy costoso, y se decidió probar por mar la ruta africana, que todos conocemos por los portugueses, y la ruta atlántica, que pensaban que era la adecuada por Colón para llegar a tierras asiáticas. Se encontraron con que había un cuarto continente, para los europeos era todavía el cuarto continente, América, y se vio que cruzar dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, pasar por el estrecho de Magallanes, que era complicadísimo, que además el Pacífico tiene el nombre, no la realidad, es de todo menos Pacífico, decidió Carlos V enviar nuevas expediciones después de esta firma del tratado y algunos intentos que ya se habían hecho, enviar las expediciones directamente desde Nueva España, desde la costa pacífica de México. Evidentemente, el camino era mucho más corto. El problema en ese momento ya no era el ir, era volver, era conseguir atravesar el Océano Pacífico desde tierras asiáticas a americanas. No se conseguiría hasta 1565, pero bueno, aunque lo mencionaremos a lo largo del Congreso, ya será tema de próximos estudios. Creo que además en el Congreso se va a hablar de que el estrecho de Magallanes antes no era el estrecho de Magallanes, efectivamente. Claro, es que se descubrió el día de Todos los Santos. Entonces, por eso Magallanes y los que estaban con él lo llamaron el estrecho de Todos los Santos. Científicamente, a nivel documental, durante muchos años se le va a llamar estrecho de Todos los Santos, pero en honor a su descubridor oficial, porque era el capitán de la expedición, lo conocemos como el estrecho de Magallanes. También hay otro de los matices importantes dentro de lo que es aquellas 5 naves que partieron en su día para lo que iba a ser más allá del Nuevo Mundo, ¿Sí? que era la circunnavegación, la especiería. Una de las naves regresó, incluso por mandato de Carlos I de España y V de Alemania, tomó otro rumbo. No, no fue exactamente así. De las 5 naves, cuando llegaron al Río de la Plata, algo más al sur, tuvieron un momento de parada porque tenemos que darnos cuenta de que estamos en el hemisferio sur. Mientras aquí estamos en verano, allí están en invierno, en primavera, en otoño, y llegó un momento en que no podían navegar, estuvieron unos cuantos meses parados. Llegaron al puerto de San Julián y desde allí Magallanes, que ya había tenido algún enfrentamiento con la tripulación, la había solventado de manera un tanto violenta para sentar su poder, había puesto al mando de los barcos a portugueses de su confianza, pero uno de los pilotos, Esteban Gómez, en la nao San Antonio, era de su confianza, porque era de origen portugués, aunque trabajaba para la corona castellana, y le pidió junto a otra nave que fuera reconociendo el entorno en varias ocasiones. Una de ellas fue cuando encontraron lo que pensaban que era la embocadura de un paso, lo que resultó ser después el estrecho de Todos los Santos. Estas dos naves se adelantaron, tenían un acuerdo de volver en 4 días junto al resto de la flota, pero la San Antonio con Esteban Gómez no volvió junto al resto de la flota. Esteban Gómez ya había planteado su intención de volver, se habían prolongado en el tiempo, no tenían provisiones, no tenían las naves en condiciones de lo que él pensaba que era atravesar aquel estrecho al que se enfrentaban, y decidió volver a la península. Fue el que dio noticia de que se había localizado la embocadura del estrecho. Probablemente él tuviera noticia de la salida, aunque no lo sabemos de manera oficial, y a partir de ahí empiezan a aparecer la entrada del estrecho de Magallanes en la cartografía. Y a partir de ahí se empieza a replantear en España
qué es lo que pueden hacer, porque no tienen noticia de qué ha pasado con el resto de las naves. Hasta que finalmente regresa Elcano, les cuenta lo complicada que ha sido la situación, y con ese beneficio económico es lo que decíamos, se crea una casa de contratación en La Coruña. Sí. Precisamente, la primera expedición que parte de La Coruña es una capitaneada por Esteban Gómez, pero no hacia el estrecho de Todos los Santos, sino todo lo contrario, intentar buscar un paso hacia el norte, porque era la política que estaba llevando la corona castellana, capitaneada por Juan Rodríguez de Fonseca. Desde el tercer viaje se va buscando el estrecho, después el tercer viaje de Colón, a norte y sur de las zonas descubiertas, y sigue con esa política. Al sur creen que no es posible, lo intentan buscar de nuevo al norte. Es el momento en que oficialmente podemos decir que los españoles también descubren el entorno donde hoy se localiza Nueva York, será una de las ponencias que tendremos en el Congreso, y cuando regresa, en 1525, hay ya una nueva expedición preparada para ir hacia el sur, que es la de Loaysa y Elcano. Elcano en este caso no va como capitán, va como segundo, pero participa en la expedición, es precisamente la ponencia de la que yo trataré en el Congreso. Se envía nuevamente hacia el sur, consiguen atravesar el estrecho, pero hay muchos años sin tener noticia de qué ha pasado con ellos, aunque sí que llegaron a la zona de Filipinas y la especiería. Se organizan otras dos expediciones que ni siquiera consiguen atravesar el estrecho, y ya es cuando Carlos V le pide a Cortés, que es el que está en Nueva España, que organice una expedición en socorro de estas tres expediciones de las que no han tenido noticia. Y a partir de ahí empezamos a ver cómo Nueva España toma relevancia para ser el punto de partida hacia estas nuevas tierras. Junto con la firma del Tratado de Zaragoza, hace que se cierre oficialmente la casa de contratación, aunque desaparezca legalmente algo después. Y es lo que ya conocemos todos de los viajes desde México para ir y venir, tomándolo como punto de referencia para hacer una ruta comercial en el Atlántico y otra en el Pacífico, que será el origen del galeón de Manila. Montserrat, escuchándola da gusto oír, hablar y describir, conocedora, por lo tanto, de los estudios de América de esos siglos XV y XVI. Una cuestión muy amplia, pero le voy a rogar que sea lo más breve posible. ¿Por qué en los estudios ingleses o en las universidades norteamericanas, es decir, en la docencia inglesa y en la docencia norteamericana, sobre todo de los Estados Unidos, no se habla de este tema, sino que se habla, como quien dice, desde el Mayflower, desde la llegada del Mayflower a los Estados Unidos, que es ni más ni menos que más de 120 años después de que llegara Colón a América? Porque es lo que más se difundió. Debemos tener presente que hay una cosa que hacemos muy mal los españoles y es vendernos. Casi todo, en casi todas las tierras americanas y muchas de las zonas asiáticas, habló de descubrimiento desde el punto de vista europeo. Evidentemente ellos ya sabían que estaban allí, que es el tema de debate siempre de la aculturación de quién descubrió a quién. Pero los comerciantes y los marinos españoles de finales del siglo XV y sobre todo del siglo XVI y hasta del XVII fueron los que descubrieron las tierras americanas, los que descubrieron el paso hacia tierras asiáticas, atravesando el Atlántico y el Pacífico, como estamos comentando, el posible regreso que costó muchos intentos desde tierras asiáticas hacia las tierras americanas porque no conocían las corrientes. También fueron los que descubrieron la zona de Nueva Zelanda y Australia, pero como no hubo una continuidad, no hubo un asentamiento permanente, y lo que digo, dejamos que otros en ciertos momentos nos hicieran la historia, no se ha dado a conocer. Poco a poco en nuestro grupo, en el de Descubrimientos y Cartografía, vamos ya dando datos concretos y confirmando documentalmente que los españoles fueron los primeros en llegar allí. Pues nosotros nos vamos a quedar aquí porque, sin lugar a dudas, hay que ir a Valladolid. En esas jornadas, repítanos las fechas, por 17, favor. 18 y 19 de octubre. 17, 18 y 19 de octubre hay que estar en Valladolid. ¿A que sí? Estamos en la Casa Colón hablando de estos temas. Todos los que quieran asistir, allí les recibiremos. Pues desde este jardín japonés le agradecemos que haya estado con nosotros este tiempo. Muchas gracias, José Luis. Las palabras de Montserrat León Guerrero, como decimos, experta, conocedora de los estudios de América, de allá de los siglos XV y XVI, ha estado aquí con nosotros comentándonos qué es lo que va a ocurrir en la capital administrativa de Castilla y León en octubre, para conocer exactamente qué es lo que ha ocurrido y qué pasó en aquellos momentos históricos donde España y Portugal éramos y eran también los amos del mundo. Desde este jardín japonés del Hotel Santemar, a quien agradecemos que nos haya prestado este espacio
y tiempo para poder instruirles de lo que acontece durante el verano. Gracias por estar ahí a todos los televidentes de Cantabria Televisión e internautas de Cantabria.